La llamada de Ironwood llegó un martes. Siempre lo hacen. Un pueblo sangrando de una herida que no pueden explicar, contratando a un cirujano que no quieren admitir que existe. El sheriff dijo que la gente estaba siendo deshecha. Fue una palabra que captó mi atención y una palabra que hizo que Rex gimiera desde el asiento del copiloto. Apreté el teléfono contra mi oreja, la carretera extendiéndose delante como una cinta gris a través de los pinos. ¿Deshecha cómo? La sheriff Eva Rostova tenía una voz como grava cayendo por metal oxidado. Sus mentes se quedan en blanco como si alguien hubiera metido la mano y sacado todo lo que los hacía a ellos. Hemos tenido 4 casos en 3 semanas. 2 muertos, 2 aún respirando, pero nadie está en casa. Miré a Rex. Sus orejas estaban echadas hacia atrás, ojos oscuros fijos en la carretera delante. Siempre sabía antes que yo cuando un trabajo iba a ser malo. Estaré allí al anochecer. Colgó sin despedirse. Nunca se despiden. Es mala suerte. O tal vez están demasiado desesperados para molestarse con cortesías. El trayecto a Ironwood tomó 6 horas. 6 horas viendo el paisaje cambiar de familiar a extraño, del cómodo extensión de la civilización a la opresiva soledad del noroeste del Pacífico. Usé el tiempo como siempre lo hacía, revisando mi equipo, imaginando escenarios, hablando con Rex sobre cosas sin importancia, porque a veces el sonido de mi propia voz era lo único que mantenía a raya el silencio. Mi equipamiento estaba repartido por el asiento trasero en un caos organizado. Cartuchos con polvo de plata para la escopeta, limaduras de hierro en frascos de vidrio sellados, un lector de EMF personalizado que mi tío había modificado antes de morir, sus circuitos reforzados con alambre de cobre dispuesto en patrones que aún no entendía del todo, sal, salvia, grabadora digital, cámara térmica, y guardado en la guantera envuelto en tela aceitada como un texto sagrado, estaba el Vade-Mecum, el diario de mi tío, la obra de su vida condensada en 6 reglas que me habían mantenido con vida los últimos 8 años. 8 años desde que lo encontré en ese granero fuera de Sedona. 8 años desde que ignoré sus advertencias sobre el Wendigo. Pensé que sabía más. Pensé que podía manejarlo solo. Él había venido a buscarme cuando no di señales. Y cuando llegué, todo lo que quedaba era su diario y un conjunto de huellas ensangrentadas que se perdían en el desierto. La criatura lo había tomado porque yo había sido arrogante. Porque había creído que las reglas eran sugerencias en lugar de mandatos escritos con la sangre de todos los que vinieron antes. Aprendí de la manera difícil que esta profesión no perdona errores y no ofrece segundas oportunidades. Regla número 2, Rex, dije, rascándole detrás de las orejas mientras avanzábamos por un tramo sin señal. El sabueso ve la verdad. Tus ojos mienten, tus oídos mienten, tu equipo puede fallar, pero tú no me mientes, ¿verdad, chico? Me lamió la mano. Luego volvió a mirar fijamente por el parabrisas con esa intensidad que tienen los perros de trabajo. Rex no era una mascota, era un compañero, un pastor belga malinois, entrenado para detectar la equivocación fundamental que dejan los criptidos a su paso. La mayoría de la gente no podía sentirlo. Sus cerebros lo filtraban, lo racionalizaban, pero los animales sabían cuando algo violaba el orden natural. Rex me había salvado la vida 3 veces. Llevaba la cuenta. La primera fue en Vermont cuando pasé de largo a un cambiapieles disfrazado de policía estatal. Rex se lanzó entre nosotros, el pelo erizado, mostrándome lo que mis ojos no veían. La segunda fue en Nuevo México, cuando se negó a dejarme entrar en una cueva que parecía perfectamente segura, pero en realidad era un lugar de alimentación para algo que aún no tenía nombre. La tercera fue hace 6 meses en Montana. No me gusta pensar en Montana. Ironwood se anunció con un cartel desgastado lleno de impactos de bala. Bienvenido a Ironwood, Oregón, población 847. Alguien había pintado con spray Vete en rojo. La pintura estaba fresca. El pueblo en sí parecía estar muriendo desde hacía décadas, y solo ahora se decidía a terminar el trabajo. La calle principal era un pasillo de escaparates tapiados y edificios con techos hundidos. Las pocas personas que vi en las aceras caminaban con la cabeza gacha, hombros encorvados, como si avanzaran por una tormenta perpetua que solo ellos sentían. Nadie hacía contacto visual, nadie se demoraba. Lo sentí de inmediato, ese sabor particular de error que acompaña a una infestación criptida. El aire estaba demasiado quieto, demasiado silencioso. Incluso los pájaros parecían haber abandonado este lugar. Me recordaba fotos de Chernóbil, no por radiación, sino por ausencia, la ausencia de vida normal.
de sonido normal, del ruido ambiental que marca la habitación humana. Este era un pueblo conteniendo la respiración. La comisaría era un edificio bajo de ladrillo al final de la calle principal, sus ventanas enrejadas, una bandera estadounidense colgando inerte de un poste oxidado. Estacioné la camioneta y Rex saltó delante de mí, rodeando inmediatamente el perímetro con la nariz en el suelo. Lo dejé trabajar. Si había algo aquí, lo encontraría antes que mi equipo registrara un pitido. La sheriff Rostova me esperaba dentro, de pie detrás de un escritorio que parecía no haberse ordenado desde la era Clinton. Tenía casi 50 años con cabello gris hierro recogido en un moño severo y ojos que habían visto demasiado y confiaban en muy poco. Me miró como la mayoría de las fuerzas del orden me miraban, como si fuera un estafador o algo peor. Silas Vance, ese soy yo. No pareces gran cosa. Lo oigo mucho. Extendí la mano. No la tomó. La cortesía profesional, parecía, solo llegaba hasta cierto punto. Sacó una carpeta manila del escritorio y la dejó caer delante de mí. 4 víctimas. El primero fue Marcus Dia, 63, leñador jubilado. Lo encontramos sentado en su camioneta en Old Mill Road. Motor encendido, ojos abiertos, pero nada detrás. No podía hablar, no podía moverse. Murió 3 días después. Causa de muerte declarada infarto. Pero yo he visto infartos, señor Vance. Esto no era eso. Abrí la carpeta. Fotos de la escena. Un hombre desplomado en el asiento del conductor. Rostro flácido, pero sus ojos tenían una cualidad que había visto antes. No vacíos, borrados. Como si alguien hubiera tomado un borrador a la esencia misma de quién era y frotado hasta que no quedó nada más que la maquinaria biológica, manteniendo el cuerpo en marcha. Marcus había conducido esa misma ruta durante 40 años. Rostova continuó, su voz tensa. Conocía cada bache, cada curva. Pero esa mañana, su esposa dijo que se despertó gritando sobre algo en los árboles. Dijo que había un hombre observándolo, sonriéndole. Ella pensó que era una pesadilla. 3 horas después lo encontramos. La segunda víctima fue Sarah Chen, 27, maestra de primaria, encontrada en su bañera, completamente vestida, mirando al techo. Lo mismo, Ida. Aún está viva técnicamente en el hospital del condado, pero no hay nada que salvar. Su compañera de piso dijo que Sarah había estado actuando extraño días antes. Seguía diciendo que veía niños en el sótano de la escuela, niños que no estaban matriculados, niños que sonreían demasiado amplio. Sentí que las piezas empezaban a formar un patrón, figuras sonrientes, avistamientos imposibles, la mente intentando procesar algo que no podía comprender y traduciéndolo al lenguaje familiar del miedo. Los otros 2, Thomas Wickett, 41, dueño de la ferretería, encontrado catatónico en su propia tienda, mirando un pasillo vacío. Las cámaras de seguridad lo muestran hablando con alguien, pero la grabación solo lo muestra hablando al aire vacío durante 20 minutos antes de que simplemente se apagara. Hizo una pausa, su mandíbula trabajando como si masticara palabras que no quería decir. Y ayer, Jennifer Marsh, 16 años, su madre la encontró en el sótano. Las manos de Rostova se cerraron en puños sobre el escritorio. La chica seguía gritando antes de caer. Seguía gritando sobre el hombre sonriente en el bosque. Su madre dijo que era de una vieja rima que los niños de por aquí solían cantar. Tonterías de patio de recreo. Pero Jennifer estaba aterrorizada de algo. Algo lo bastante real para romperle la mente. Estudié el rostro del sheriff. Estaba ocultando algo. Algo personal. ¿Cuánto tiempo llevas en Ironwood, sheriff? Toda mi vida. Nací aquí. Pensé que moriría aquí. Una sonrisa amarga. Ahora no estoy segura de cuál es la mejor opción. Lo has visto antes. No era una pregunta. Me miró un largo momento. Luego asintió lentamente. Cuando era niña, tal vez 7 u 8, hubo un verano malo. La gente empezó a actuar raro, viendo cosas. Mi tío fue uno de ellos. Caminó hacia el bosque una noche y lo encontramos 3 días después. Igual que estos víctimas. Vacío. Todo duró cerca de un mes. Luego paró de golpe como si alguien hubiera girado un interruptor. ¿Cuánto hace? Casi 40 años al día. Ahí estaba. El patrón. El ciclo. Lo que fuera que hacía esto lo había hecho antes y lo haría de nuevo a menos que yo lo detuviera. Necesito ver la casa Marsh. Pensé que te llevaría allí ahora. La residencia Marsh era una casa modesta de 2 pisos al borde del pueblo, donde las calles cedían paso al bosque. Del tipo donde la línea de árboles se sentía menos como límite y más como amenaza. La señora Marsh abrió la puerta con ojos enrojecidos y una expresión atormentada que me dijo que no había dormido desde que su hija fue llevada al hospital. El sheriff dijo que podrías ayudar, dijo.
Su voz apenas un susurro. «Voy a intentarlo, señora». Nos dejó entrar. La casa estaba demasiado limpia, del tipo de limpia que viene de distracción frenética. Cada superficie relucía, cada cojín estaba perfectamente colocado. Rex se mantuvo cerca de mi pierna, su cuerpo tenso, sus narinas dilatándose mientras procesaba olores que yo no podía ni empezar a detectar. ¿Dónde encontraste a Jennifer? El sótano. Había bajado a lavar ropa y empezó a gritar. Bajé corriendo y estaba allí parada mirando el armario del rincón, gritando sobre el hombre sonriente. Luego paró. Simplemente paró como si alguien la hubiera apagado. ¿Puedo ver el sótano? Asintió y señaló una puerta desde la cocina. Bajé las escaleras lentamente. Rex delante ahora, sus movimientos deliberados. Cada escalón hacia abajo se sentía como descender en agua fría, la temperatura cayendo grado a grado. El sótano estaba sin terminar. Suelo de concreto y vigas expuestas atestadas del habitual desorden suburbano. Cajas de almacenamiento, muebles viejos, una lavadora y secadora zumbando en el rincón. Y sí, en el rincón lejano, un armario, solo un armario con puerta de madera barata y tirador de latón. Rex se detuvo a 3 pies de él. Su pelo se erizó lentamente como una ola subiendo por su espalda. Un gruñido bajo retumbó desde su pecho, primal y de advertencia. No se acercó, no ladró, solo se plantó allí, cada músculo tenso, mirando la puerta del armario como si fuera la boca del infierno mismo. Sus labios se retrajeron de los dientes, no agresión, sino miedo, una emoción que raramente había visto en él. Me acerqué más, sacando el lector de EMF de mi cinturón. La aguja no se movió, ninguna anomalía electromagnética. Revisé la cámara térmica, ninguna variación de temperatura. El armario se registraba como exactamente lo que parecía ser, un espacio de almacenamiento mundano en un sótano mundano, pero Rex estaba gruñendo a la nada. Regla número 2. El sabueso ve la verdad. Tus ojos mienten, tus oídos mienten, tu equipo puede fallar. Los instintos de un animal entrenado están sintonizados con la equivocación fundamental de un criptido. Si tu compañero reacciona a una habitación vacía, la habitación no está vacía. No abrí el armario. En cambio, me agaché junto a Rex, poniendo una mano en su cuello. Sus músculos temblaban. Te creo, chico. Te creo. Tomé fotos desde múltiples ángulos. Hice notas en mi teléfono. Esbocé el diseño. Lo que fuera que había estado aquí, lo que Rex podía sentir, había dejado una impresión. Una cicatriz invisible en la realidad que mi equipo no podía medir, pero que resonaba en las partes más profundas y antiguas del cerebro que recordaban cuando los humanos eran presas. Le pregunté más a la señora Marsh sobre la rima del hombre sonriente. No recordaba todo, solo fragmentos. Algo sobre un hombre en el bosque que sonreía con demasiados dientes, que se llevaba a niños que se alejaban demasiado de casa. El hombre sonriente ve, el hombre sonriente sabe. El hombre sonriente te sigue donde quiera que vayas. Cosas típicas del folclore apalachense, excepto que esto era Oregón, y la rima tenía raíces aquí, local, antigua, específica. Para cuando salí de la casa Marsh, el sol se ponía, sangrando naranja y rojo a través de los árboles como si el cielo mismo estuviera herido. Rostova había arreglado una habitación para mí en el Motel Pines, el único alojamiento en el pueblo que aún funcionaba. Era del tipo que cobra por semana y no hace preguntas. Habitación 7, cama individual, muebles de aglomerado, una ventana que daba al estacionamiento y al muro oscuro del bosque más allá. Dejé entrar a Rex primero. Barrió la habitación metódicamente, revisando esquinas y bajo la cama, detrás de la cortina de la ducha. Luego se acomodó cerca de la puerta con un suspiro. Despejado, desempaqué mi equipo, instalé sensores de movimiento en la puerta y ventana, y me senté al borde de la cama con el vade-mecum en las manos. La cubierta de cuero estaba gastada por años de las manos de mi tío, luego las mías. Aún podía ver los lugares donde sus dedos lo habían sujetado, el cuero oscurecido por el aceite de su piel. Era lo más cercano que tenía a un texto religioso. Lo abrí en la primera regla escrita en su letra apretada y precisa. Regla número 1. El cebo en el espejo. Los criptidos más peligrosos no cazan tu cuerpo, cazan tu mente. Te mostrarán lo que deseas ver o lo que más temes. No confíes en nada que tu mente te presente sin verificación independiente. Lo había leído 1000 veces. Lo había vivido. Y aún así me levanté para cerrar las cortinas. Y al alcanzar la tela, lo vi en el reflejo de la ventana. No mi rostro, el suyo.
Mi tío, Martin Vance, sonriéndome con esa sonrisa torcida, la que me daba cuando había resuelto un rompecabezas particularmente complicado. Pero sus ojos estaban mal, demasiado abiertos, demasiado brillantes. Y su boca seguía estirándose más y más hasta partir su rostro en una grotesca parodia de alegría. Sus dientes eran demasiado afilados, y detrás de ellos podía ver oscuridad infinita, como mirar por un pozo sin fondo. Mi mano fue a la pistola en mi cadera. Giré, arma en mano, el corazón golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar. La habitación estaba vacía. Rex dormía junto a la puerta, su respiración lenta y constante, su cuerpo relajado de una manera que me decía que no había amenaza presente. Los sensores de movimiento no se habían activado. El lector de EMF en la mesita mostraba nada. No había nada allí, pero lo había visto. Había visto el rostro de mi tío muerto en el vidrio, sonriéndome como una promesa, o una amenaza, o una invitación a seguirlo a cualquier infierno que hubiera encontrado. Guardé la pistola con manos temblorosas y me senté de nuevo en la cama. Mi respiración salía en jadeos cortos. Sudor había brotado en mi frente a pesar del frío de la habitación. Regla número 1. El cebo en el espejo. Ya estaba en mi cabeza, ya me estaba probando, ya estaba aprendiendo qué me rompería. Sabía de Martín, sabía lo que más temía. No la muerte, sino la culpa de su muerte. El peso de saber que lo había matado por mi arrogancia. Abrí el Vademecum de nuevo, hojeando páginas de bocetos y notas y archivos de casos, la obra de la vida de mi tío, su sabiduría acumulada de 3 décadas cazando cosas que no deberían existir, dibujos de criaturas con demasiados miembros, fotografías de escenas del crimen que no tenían sentido lógico, símbolos y sigilos copiados de paredes en edificios abandonados, y advertencias, tantas advertencias escritas en los márgenes, subrayadas, circuladas, enfatizadas con la urgencia desesperada de un hombre que sabía que su tiempo se acababa. Y entonces lo encontré. La entrada que mi tío había circulado con tinta negra gruesa 3 semanas antes de morir. 3 semanas antes de que yo lo hiciera matar. 2 palabras en el centro de una página, por lo demás en blanco. El destello. Miré esas palabras hasta que mi visión se nubló, hasta que las letras parecían brillar y cambiar en la página como si estuvieran vivas. Y supe con la fría certeza que me había mantenido vivo en esta terrible profesión que ya estaba siendo cazado. No dormí esa noche. Rex se acurrucó junto a la puerta, pero yo me quedé despierto con el Vademecum extendido en la cama del motel, comparando las notas de mi tío con todo lo que había aprendido sobre Ironwood. El nombre El Destello estaba circulado, subrayado, anotado con signos de interrogación y advertencias en los márgenes. Mi tío lo había estado rastreando. Me di cuenta de que había sabido de él antes de morir. Las entradas eran fragmentadas, dispersas en diferentes páginas como si hubiera estado armando un rompecabezas que nunca terminó. Manifestación no corporal, dependiente de la memoria, se alimenta del miedo colectivo. Y luego en su letra temblorosa y urgente, te muestra lo que no está allí. No mires directamente. No creas lo que ves. Al amanecer, había cruzado sus notas con los archivos de casos que Rostova me había dado. El patrón emergió como una fotografía revelándose en baño químico. 4 víctimas en 3 semanas. Antes de eso, nada en décadas. Y antes de eso, 40 años atrás. El verano malo de la sheriff Rostova cuando su tío había sido tomado. Busqué archivos de periódicos antiguos en mi portátil, el Wi-Fi del motel apenas funcional, y lo encontré. Agosto 1985. Ola de histeria azota Ironwood. 7 víctimas esa vez. Antes, 1945. 6 víctimas. Antes, 1905. El ciclo era consistente, casi matemático. 40 años, con algunos meses de diferencia. Algo se estaba despertando, alimentándose, luego volviendo a dormir. Y ocurría en olas que irradiaban desde un único punto. Encontré el epicentro en un mapa de topógrafo de 1903. La mina Blackwood, a 3 millas al noreste del pueblo, abandonada tras un derrumbe que mató a 11 hombres. La mina había sido sellada por orden judicial en 1906, un año después de la primera ola registrada de locura. Rex se movió cuando el sol entró por las cortinas del motel, estirándose y acercándose para poner la cabeza en mi rodilla. «Buenos días, chico», dije rascándole las orejas. «Hoy vamos a un agujero en la tierra. Vas a odiarlo». Me lamió la mano. Siempre lo hacía.
A las 8:00 de la mañana estaba en la biblioteca pública de Ironwood, un edificio de ladrillo que parecía haber sido trasplantado de un pueblo de Nueva Inglaterra y nunca se adaptó del todo al noroeste del Pacífico. La bibliotecaria era una mujer de 70 años con cabello blanco y ojos agudos que me siguieron desde el momento en que entré por la puerta. «Eres al que llamó el sheriff», dijo. No era pregunta. Silas Vance, Eleanor Blackwood. Observó mi rostro buscando reacción. Sí, ese Blackwood. Aunque me casé con el nombre, no nací con él. ¿Qué necesitas? Todo lo que tengas sobre la mina, el derrumbe, las personas que trabajaron allí, especialmente cualquier cosa sobre un hombre llamado Elías. Su expresión no cambió, pero sus manos descansando en el mostrador de circulación se cerraron en puños. Elías Blackwood. Vaya, ese es un nombre que no he oído pronunciar en voz alta en mucho tiempo. La mayoría de la gente aquí sabe que es mejor no hacerlo. Regla número 4, murmuré. ¿Qué? Nada. Cuéntame sobre él. Me llevó a los archivos, una habitación trasera tenue que olía a papel viejo y moho. Sacó una caja de recortes de periódico frágiles y fotografías, manejándolos con la reverencia de artefactos religiosos. Elías Blackwood era el tatataratío de mi marido. Era dueño de la mina. Vivía solo en una cabaña en la cresta. La gente decía que practicaba brujería. Hablaba con cosas que no estaban allí. Hacía tratos con entidades en la oscuridad. Cuando los mineros empezaron a desaparecer en los túneles, viendo cosas que no podían existir, lo culparon a él. Extendió una fotografía. Un hombre demacrado con ojos hundidos y una sonrisa que parecía tallada en su rostro. Lo sellaron en la mina en 1906, acusándolo de asesinato, adoración al diablo, volver locos a los hombres. Lo emparedaron en el pozo más profundo y lo dejaron morir en la oscuridad. Y ahí fue cuando empezó la locura. Dije, no. La voz de Eleanor era baja. Ahí fue cuando empezó a venir en ciclos antes de sellarlo. La locura era constante. Después vino en olas cada 40 años, como un reloj, como algo despertando, alimentándose, luego volviendo a dormir. Fotografié cada documento, cada recorte, cada boceto. Eleanor me observó trabajar, su rostro tenso. Vas a la mina, ¿verdad? Tengo que hacerlo. Entonces debes saber que la gente que va buscando a Elías Blackwood suele volver cambiada si es que vuelve. Hizo una pausa. Mi marido fue allí hace 20 años. Quería entender la historia de su familia. Volvió hablando en fragmentos, viendo cosas en los espejos. Se ahorcó 3 semanas después. La miré. Lo siento. No lo sientas. Solo ten cuidado y no digas su nombre allí arriba. Los nombres tienen poder en lugares como ese. Pero ya lo había dicho 2 veces, y algo estaba segura de que había oído. El trayecto a la mina Blackwood tomó 30 minutos en caminos cada vez más deteriorados. Rex se sentó en el asiento del copiloto, su cuerpo tenso, sus narinas dilatándose mientras subíamos a las colinas. El bosque se apretaba cerca por ambos lados, los árboles antiguos y retorcidos, sus ramas formando un dosel que bloqueaba la mayor parte de la luz solar. Lo sentía a una milla, esa equivocación que venía con territorio criptido. El silencio era demasiado completo. Ningún canto de pájaros, ningún insecto. Incluso el viento parecía amortiguado, como si el bosque contuviera la respiración. Mi lector de EMF montado en el tablero empezó a saltar erráticamente. La aguja iba de 0 a línea roja y volvía. Las lecturas sin sentido. Interferencia electromagnética sin fuente identificable. Regla número 5. La mancha de la casa. La presencia de un criptido corrompe el entorno. Busca los signos secundarios. Me detuve donde terminaba el asfalto y continué a pie. Rex se mantuvo cerca, sus orejas planas contra el cráneo. La maleza estaba mal. Las plantas crecían en espirales, sus hojas retorcidas en patrones fractales que dolían mirar directamente. Hongos se agrupaban alrededor de raíces de árboles en formaciones geométricas. La corteza de los árboles estaba marcada con marcas que parecían casi palabras en un idioma que no reconocía. La entrada de la mina era exactamente donde decía el mapa del topógrafo. Una herida abierta en la ladera parcialmente derrumbada. Las vigas de soporte de madera podridas y caídas. Alguien había colocado una cadena oxidada cruzando la abertura décadas atrás, pero había sido rota recientemente. Saqué mi linterna y revisé mi equipo. Escopeta cargada con cartuchos de polvo de hierro. Bengalas en el cinturón. Grabadora digital en marcha. Rex se apretó contra mi pierna, temblando pero firme.
Última oportunidad de quedarte en la camioneta, chico. Me miró con esos ojos oscuros e inteligentes. Ambos sabíamos que no lo haría. La mina era más fría de lo que tenía derecho a ser. Mi aliento se empañaba en el haz de la linterna mientras descendíamos a la tierra. El túnel era estrecho, el techo oprimiendo, las paredes supurando humedad que olía a óxido y podredumbre. El haz de mi linterna parecía morir más rápido aquí, tragado por una oscuridad que era de alguna manera más densa que la mera ausencia de luz. A 50 pies, lo encontré. Un dibujo de niño clavado a una viga con un clavo oxidado. El papel era viejo, amarillento, fechado con lápiz. Agosto 1985. El dibujo mostraba figuras de palo tomados de la mano alrededor de una figura alta y delgada, con demasiados dientes, todos sonriendo. Al pie en letra de niño, el hombre sonriente dice: «Seremos felices para siempre». El gruñido de Rex era bajo y continuo ahora, un sonido que nunca le había oído hacer antes. No agresivo, asustado. «Lo sé», susurré. «Yo también lo siento». Avanzamos más profundo. El túnel se ramificaba, dividía, reformaba. Marqué nuestro camino con tiza, procedimiento estándar, pero las marcas parecían desvanecerse casi tan pronto como las hacía. El silencio se hacía más pesado, presionando mis tímpanos hasta que quise gritar solo para romperlo. Y entonces lo oí débil, ecoando desde algún lugar más profundo en la oscuridad. Una voz de niño cantando: «El hombre sonriente ve, el hombre sonriente sabe. El hombre sonriente te sigue donde quiera que vayas». Rex se detuvo, plantó las patas. Su pelo se erizó y su cuerpo se volvió rígido, cada músculo bloqueado. Y entonces hizo algo que nunca había visto en 8 años trabajando juntos. Emitió un sonido agudo de sumisión. El sonido que hace un perro cuando se enfrenta a algo que sabe que no puede combatir. Algo tan fundamentalmente equivocado que cada instinto grita someterse, rodar, mostrar la garganta. «Tranquilo», dije, mi mano en su cuello. «Tranquilo, chico. Estamos bien». Pero no estábamos bien porque el canto se acercaba. El túnel delante se iluminó, no con luz, sino con algo más. Un brillo en el aire, como distorsión de calor, como si el mundo mismo se plegara y desplegara de maneras imposibles. Y a través de ese brillo, emergió una figura, una niña pequeña, tal vez de 7 años, cabello rubio sucio, un vestido azul rasgado, su rostro manchado de tierra y lágrimas. Estaba en el centro del túnel a 20 pies, sus manos juntas delante, temblando. «Por favor», susurró, «por favor ayúdame. Estoy perdida. No puedo encontrar la salida. Por favor». Cada instinto que tenía gritaba correr hacia ella, ayudarla, sacar a esta niña de este lugar terrible. Mis piernas empezaron a moverse antes de que mi cerebro reaccionara. Y entonces recordé, regla número 1, el cebo en el espejo. Te mostrarán lo que deseas ver o lo que más temes. No confíes en nada que tu mente te presente sin verificación independiente. Me detuve, saqué una bengala de mi cinturón, la encendí. La luz roja dura llenó el túnel, y la sombra de la niña en la pared de la caverna contaba una historia diferente. La sombra tenía demasiados miembros, brazos que se doblaban mal, una cabeza que era demasiado grande, demasiado angular, y donde debería estar la boca de la niña, la sombra mostraba una llena de dientes como vidrio roto, abriéndose y cerrándose en un ritmo que no coincidía con las palabras suplicantes de la niña. Levanté la bengala, y en esa luz roja vi el brillo intensificarse. El rostro de la niña se retorció, sus facciones estirándose y distorsionándose. Su boca se abrió más de lo que cualquier boca humana podía. Y el sonido que salió no fue un grito, fue el sonido de metal desgarrándose, de niños gritando, de uñas en pizarra, de cada sonido de pesadilla comprimido en un solo acorde horrible. El destello chilló y desapareció. No se alejó caminando, no corrió, simplemente dejó de existir. El aire plegándose de vuelta sobre sí mismo con un sonido como tela rasgándose. Rex salió disparado. Lo dejé correr, siguiéndolo de cerca. La bengala en alto, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar. No paramos hasta salir de la mina. De vuelta en el bosque demasiado quieto, jadeando aire que sabía a libertad. Me quedé doblado, manos en las rodillas, intentando ralentizar mi respiración. Rex se apretó contra mis piernas, aún temblando. Había enfrentado criptidos antes, había visto cosas que desafiaban explicación, pero esto era diferente. Esta cosa había metido la mano en mi cabeza, encontrado exactamente lo que haría que bajara la guardia,
y lo había servido con precisión perfecta. Eleanor Blackwood me esperaba en la biblioteca cuando regresé, como si supiera que volvería. Me veía demacrado. Los había cubierto de polvo y algo peor, algo que sentía como si se aferrara a mi piel incluso después de haberme fregado las manos. «¿Lo viste?», dijo. «Vi algo. Y dijiste su nombre, ¿verdad? Antes de venir aquí». No respondí. No tenía que hacerlo. Suspiró, se levantó y caminó hacia la ventana. «Ha estado esperando, ¿sabes? Esperando a que alguien viniera buscando. Alguien que dijera el nombre y abriera la puerta». Se volvió hacia mí. Elias Blackwood era real. Las cosas de las que lo acusaron eran reales. Y cuando lo sellaron en esa mina, no lo mataron. Solo lo atraparon. Y lo que queda de él, en lo que se convirtió en la oscuridad, ha estado aprendiendo. Cada 40 años, despierta y se alimenta del miedo del pueblo, de nuestros recuerdos, de nuestra culpa por lo que le hicimos. Es una forma de pensamiento, dije. Una entidad psíquica nacida de su dolor y de la conciencia colectiva de ustedes. Si quieres ponerlo en términos clínicos, sí. Me senté pesadamente en una de las sillas de la biblioteca. Necesito saber todo. Cada historia, cada ritual, cada debilidad. Regla número 3. La debilidad no escrita. La investigación es un arma. Eleanor Blackwood me contó. Durante 2 horas, me contó todo lo que el pueblo había intentado olvidar. Y con cada palabra, sentí el peso de lo que enfrentaba a sentarse sobre mis hombros como algo físico. Cuando terminó, me levanté para irme. «Gracias, señora Blackwood. Eleanor y señor Vance, si vas a intentar matarlo, debes saber». Hizo una pausa. Su nombre, Elias Blackwood. Decirlo atrae su atención. Decirlo le da poder sobre ti. Mi marido lo aprendió por las malas. Regla número 4. Dije. El precio de un nombre. Entonces, entiendes. No lo digas de nuevo a menos que estés preparado para enfrentar lo que venga. Estaba a medio camino de la puerta cuando lo dije. No porque quisiera, sino porque necesitaba saber si Eleanor tenía razón. Porque necesitaba saber con qué trataba. Elias Blackwood. Las palabras salieron de mi boca y por un latido nada pasó. Luego cada luz en la biblioteca parpadeó. 1, 2 y se apagó. En la oscuridad repentina, oí la inspiración aguda de Eleanor, el gruñido bajo de Rex, y en algún lugar imposiblemente lejano y terriblemente cerca, el sonido de un niño riendo. Las luces de emergencia se encendieron, bañando todo en verde enfermizo. Eleanor me miró, su rostro pálido. «Ahora te conoce», susurró. «Conoce tu voz, tu rostro. Vendrá por ti». Asentí. Eso es en lo que cuento. Salí de la biblioteca a la luz del atardecer que se desvanecía. Rex a mi lado. La casa había cambiado. Ya no lo rastreaba a él. Él me rastreaba a mí. Los ataques empezaron esa noche. Regresé a la habitación del motel mientras el sol se derramaba detrás de las montañas, pintando Ironwood en tonos de púrpura magullado y naranja agonizante. Rex estaba nervioso, sus orejas girando ante sonidos que yo no oía, su cuerpo apretado contra mi pierna mientras subíamos las escaleras a la habitación 7. Abrí la puerta, lo dejé barrer la habitación primero. Procedimiento estándar, pero esta vez no se acomodó. Caminó entre la cama y la ventana, gimiendo bajo en su garganta. «Lo sé, chico», dije, revisando los sensores de movimiento que había instalado esa mañana. Todos verdes, todos despejados. Lo sé, pero ambos sabíamos que nada estaba despejado ya. Extendí el vade-mecum en la cama y empecé a cruzar las notas de mi tío sobre formas de pensamiento y entidades psíquicas. Las páginas estaban densas con su letra apretada, diagramas de sigilos y patrones de frecuencia, fórmulas químicas para compuestos que supuestamente interrumpían campos psíquicos. Al pie de una página subrayado 3 veces, «El olvido es la única escapatoria. Lo que no se recuerda no puede existir». Estaba leyendo esa línea por 5ª vez cuando oí su voz. «Estás acercándote, Silas». Mi tío Martin Vance hablando desde detrás de mí. Giré, mano yendo a mi pistola, pero me detuve antes de sacar. Regla número 1. No confíes en nada que tu mente te presente sin verificación independiente. Miré a Rex en cambio. Estaba mirando la esquina de la habitación, pelo erizado pero sin gruñir, confundido, su cabeza ladeada, orejas adelante como si intentara procesar algo que no tenía sentido. «Mírame, sobrino». Cerré los ojos. «No eres real. Abre los ojos y descúbrelo». «Rex», dije, mi voz tensa. «Rex, ¿hay algo allí?». Gimió. No la advertencia agresiva de la mina, sino algo peor. Incertidumbre. Sus instintos fiables.
Nunca equivocados estaban siendo interferidos. Me mataste, Silas. Lo sabes, ¿verdad? Mantuve los ojos cerrados. No eres real. Estás usando su voz, usando mis recuerdos contra mí. Vine a buscarte a Sedona. Te dije que el Wendigo era demasiado peligroso, que necesitabas refuerzos, pero no escuchaste. Nunca escuchabas. Y cuando me tomó, cuando me arrastró a ese granero, ¿dónde estabas tú? Mis manos temblaban. 8 años. 8 años desde Sedona. Y la culpa no se había atenuado ni un poco. Busqué durante 3 días. Encontré tu diario. Encontraste sangre. Encontraste evidencia de tu fracaso. Y luego huiste. Abrí los ojos. La esquina estaba vacía. Rex aún la miraba, temblando ahora. Pero no había nada allí. Nada visible. Guerra psicológica, murmuré, forzando mi respiración a ralentizarse. Está dentro de mi cabeza. Regla número 1. Regla número 1. Agarré mi teléfono. Llamé a la sheriff Rostova. Sonó 6 veces antes de ir a buzón. Probé la comisaría. Sin respuesta. Un frío sentimiento se instaló en mi estómago. Rex, vamos. Necesitamos revisar al sheriff. El trayecto a la comisaría tomó 4 minutos. El edificio estaba oscuro excepto por la iluminación de emergencia. La puerta principal abierta. Saqué mi arma. Rex moviéndose delante de mí en la formación táctica que habíamos practicado 100 veces. La comisaría estaba silenciosa, demasiado silenciosa, y las orejas de Rex estaban planas contra su cráneo. Encontré a la sheriff Rostova en su escritorio, sentada perfectamente erguida, manos planas sobre la superficie, ojos abiertos y mirando a nada, catatónica, igual que las otras víctimas, pero había estado bien horas atrás, aguda y presente cuando salí de la biblioteca. Esta cosa se estaba acelerando en el escritorio delante de ella, garabateado en su propia letra, repetido una y otra vez hasta que las palabras se superponían en un desastre ilegible. Aprende, aprende, Jesús, susurré. Rex se apretó contra mi pierna, gimiendo. La comisaría se sentía mal, el aire espeso y cargado como antes de un rayo. Revisé su pulso, constante, pero sus pupilas no respondían a la luz. Estaba ida, igual que los demás, deshecha. Fotografié el escritorio, la escritura, su expresión vacía. El destello había tomado a la única persona en este pueblo que había visto esto antes, que había sobrevivido al ciclo anterior. Estaba eliminando amenazas, aprendiendo, adaptándose. Regla número 6. Tú también estás siendo cazado. Estaba volviendo al motel cuando la vi. Una mujer parada al lado del camino, iluminada por mis faros. Llevaba un vestido blanco, su cabello oscuro suelto alrededor de los hombros. No se movió mientras me acercaba. No se inmutó cuando frené en seco. Rex enloqueció, ladrando, gruñendo, lanzándose contra la ventana del copiloto con una violencia que nunca le había visto. No confundido ya, aterrorizado, la mujer sonrió y reconocí esa sonrisa. Era la sonrisa de mi madre que llevaba 12 años muerta. No paré. Pisé el acelerador y pasé directo. En el retrovisor, la vi observándome, aún sonriendo hasta que la oscuridad la tragó. Rex seguía ladrando cuando llegamos al motel, sus ojos salvajes, espuma en las comisuras de su boca. Nunca lo había visto así. El destello no solo me cazaba a mí, estaba rompiendo a mi compañero, abrumando sus sentidos con ruido psíquico hasta que no podía distinguir amenazas reales de fabricadas. Lo llevé dentro, cerré con llave, instalé cada sensor y protección que tenía. Luego me senté en la cama con el vade-mecum y me obligué a pensar como cazador en lugar de víctima. La entidad era una forma de pensamiento nacida del dolor y la rabia de Elias Blackwood cuando lo sellaron en la mina, alimentada por la culpa y el miedo colectivos del pueblo durante más de un siglo. Se manifestaba como lo que más desestabilizaría a sus víctimas. Niños perdidos, hombres sonrientes, parientes muertos. Era un parásito psíquico existiendo en el espacio entre memoria y realidad. Regla número 3. La debilidad no escrita. La verdadera debilidad a menudo es simbólica, paradójica o atada al origen de la criatura. Elias Blackwood se convirtió en esta cosa porque el pueblo no olvidaría lo que le habían hecho. Su culpa transmitida por generaciones seguía alimentándola. La rima del hombre sonriente, las historias, el miedo, todo era combustible. Existía porque recordaban. El olvido es la única escapatoria. Dije en voz alta, leyendo la nota de mi tío de nuevo. Lo que no se recuerda no puede existir. La debilidad no era un arma, era un borrador.
Tenía que cortar su conexión con la conciencia colectiva, hacer que el pueblo no pudiera alimentarla más, hacer que olvidaran, pero para eso necesitaba entender cuán profunda iba su conexión. Necesitaba sacarlo a plena potencia, ver el alcance de su poder. Necesitaba usarme como cebo. Violaba todo lo que me habían enseñado. Regla número 1 decía: nunca confíes en lo que tu mente te muestra. Pero para derrotar esta cosa, tenía que dejarla entrar. Tenía que darle exactamente lo que quería. Mi dolor más profundo, mi culpa más cruda. Tenía que romper mis propias reglas. Esto es una idea terrible, le dije a Rex. Había dejado de caminar finalmente. Estaba echado junto a la puerta con la cabeza en las patas, observándome con ojos preocupados. Si esto sale mal, si no puedo volver, corres. ¿Entiendes? Sales de aquí. No respondió. Los perros no hacen promesas que no pueden cumplir. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo, el vade-mecum abierto delante de mí, mis armas al alcance. Luego hice lo impensable. Dejé de luchar. Dejé de usar las reglas como armadura y me permití recordar Sedona. Hace 8 años, el granero. Había sido arrogante. Pensé que podía manejar un Wendigo solo. Mi tío me había llamado. Me dijo que esperara refuerzos, pero lo ignoré. Y cuando la criatura me acorraló, cuando estuve a segundos de la muerte, él apareció. Se puso entre mí y esa cosa, y lo pagó. Recordé su grito. Recordé el sonido de carne desgarrándose. Recordé encontrar su diario en el heno empapado en sangre. Las páginas aún calientes. La culpa me golpeó como una ola física. Y la dejé. No la empujé. No la racionalicé. Me senté con ella. La sentí. La asumí. La temperatura en la habitación cayó 20 grados en segundos. Rex se puso de pie de un salto, ladrando, pero el sonido estaba amortiguado, como si estuviéramos bajo el agua. Las luces parpadearon y en la esquina de la habitación el aire empezó a brillar. Mi tío salió de la nada, no un monstruo usando su rostro, no una parodia grotesca, solo él, Martin Vance, exactamente como lo recordaba. Las líneas de risa alrededor de sus ojos, la cicatriz en su barbilla de una casa que salió mal en sus 20, la manera en que se paraba con el peso en la pierna izquierda porque su rodilla derecha nunca sanó bien. Perfecto, completo, real, Silas, dijo, y su voz era cálida, gentil, todo lo que había estado oyendo en mis pesadillas durante 8 años. Está bien, te perdono. No podía respirar. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que esto era el destello, que me estaba mostrando lo que más quería, pero se veía tan real, tan vivo. Tío Martin, susurré. Sé que has estado cargando esta culpa, dijo acercándose. Sé que te ha estado comiendo vivo, pero necesitas saber que no fue tu culpa. Yo tomé mi decisión. La tomaría de nuevo. Lágrimas corrían por mi rostro. Rex ladraba frenéticamente, lanzándose contra la manifestación, pero alguna barrera invisible lo mantenía atrás. He estado perdido tanto tiempo, dijo mi tío, en la oscuridad, en el espacio entre, pero ahora puedo descansar si me dejas. Si solo aceptas que estás perdonado, ¿lo harás por mí? ¿Nos dejarás libres a los dos? Extendió la mano. Alcancé la suya. Rex me embistió desde el lado. Los 70 libras de pastor belga malinois golpeándome como un tren de carga. Caí duro, la parte trasera de mi cabeza golpeando el suelo. Y en ese segundo de dolor y claridad, lo vi, la sombra en la pared. Demasiados miembros, demasiadas articulaciones, una boca que se abría y abría y abría, llena de dientes como vidrio roto. Ahora, grité. Rex se lanzó contra la manifestación, dientes al descubierto. La cosa que parecía mi tío chilló, ese mismo grito metálico infantil de la mina, y agarró a Rex por la garganta. Mi compañero aulló, un sonido de puro agonía, y yo me moví. Había cargado mi escopeta con polvo de hierro bendito antes de empezar este experimento loco. Un disparo. Tenía que acertar. Levanté el arma. Apunté no al rostro de mi tío, sino a la sombra, y disparé. El hierro bendito desgarró la manifestación como papel tissue. La cosa que llevaba el rostro de mi tío se retorció, contorsionó, sus facciones derritiéndose y reformándose en algo que dolía mirar directamente. El chillido se volvió un rugido, el sonido de 100 voces gritando en armonía, y luego se colapsó sobre sí misma, plegándose a través de dimensiones que no podía percibir, y desapareció con un sonido como tela rasgándose. Rex colapsó. Me arrastré hacia él, lo reuní en mis brazos. Respiraba, pero apenas, su cuerpo temblando violentamente. No había heridas físicas, pero lo veía en sus ojos.
La cosa lo había herido de maneras que no se verían en la superficie. Lo siento, susurré, abrazándolo fuerte. Lo siento tanto, chico. Me salvaste otra vez. Me quedé allí en el suelo de esa habitación de motel barata, abrazando a mi compañero y me permití temblar. Casi caí por ello. Por un momento perfecto, terrible. Había querido creer que la manifestación era real, que podía tener a mi tío de vuelta, que podía ser absuelto. El destello casi ganó, pero ahora sabía. Había visto su poder completo, sentido la profundidad de su conexión con la memoria y la culpa, y más importante, había confirmado mi teoría. Podía ser herido, podía ser interrumpido, y si podía ser interrumpido, podía ser destruido. Solo tenía que estar dispuesto a borrarlo completamente para hundirlo en el olvido. Mientras me quedaba allí, la respiración de Rex lentamente estabilizándose contra mi pecho, entendí lo que mi tío había intentado decirme en ese diario. Algunos monstruos no se matan con armas. Algunos monstruos viven en los espacios entre pensamientos alimentados por memoria y miedo. Para derrotarlos, tenías que estar dispuesto a usar lo único peor que la muerte: olvidar. Miré el vade-mecum aún abierto en el suelo y empecé a planear para mañana. La casa final, el último silencio. De una manera u otra, esto terminaba en la mina. No dormí de nuevo. Rex yacía a mi lado en la cama del motel, su respiración superficial, pero constante. El ataque lo había dejado disminuido de maneras que no podía medir del todo. Sus ojos seguían movimientos que no estaban allí, su cuerpo retrocediendo ante sonidos que solo él oía. El destello había roto algo en él, interferido los instintos que lo hacían lo que era, pero estaba vivo. Eso tenía que bastar. Pasé las horas antes del amanecer revisando el diario de mi tío una última vez, estudiando las páginas que había marcado semanas atrás, pero nunca entendido del todo. La sección sobre anulación psíquica era densa con teoría esotérica, diagramas de sigilos dispuestos en patrones geométricos específicos, fórmulas químicas para compuestos que supuestamente interrumpían campos electromagnéticos en el cerebro, frecuencias que cancelaban el pensamiento mismo. Algunas entidades, había escrito mi tío en los márgenes, existen solo porque les permitimos hacerlo. Son parásitos de la conciencia. Para matarlos, debes crear un espacio donde la conciencia no pueda existir. Evita el olvido. Entendí ahora lo que había intentado decirme. El destello no era una criatura que pudiera disparar o atrapar. Era una infección en la memoria colectiva del pueblo. Un cáncer de pensamiento alimentado por culpa y miedo. Para borrarlo, tenía que crear una zona donde el pensamiento mismo muriera, donde la memoria no pudiera existir, donde el ruido psíquico que alimentaba simplemente parara. Violaba todo lo que creía sobre combatir criptidos. Los estudiabas, encontrabas su debilidad, los matabas, pero esta cosa no podía matarse de manera convencional, solo podía olvidarse. Para cuando salió el sol, tenía mi plan y odiaba cada parte de él. La ferretería abrió a las 8. Compré solventes químicos industriales, alambre de cobre, limaduras de hierro y todas las baterías que tenían en stock. El dependiente me miró como si estuviera construyendo una bomba. Tal vez lo estaba, en cierto sentido. Una bomba diseñada para detonar dentro de la mente humana. De vuelta en el motel, cargué mi camioneta con todo lo que necesitaría. El vade-mecum, mis armas, aunque sabía que no las dispararía, el kit médico de Rex, y los componentes para lo que mi tío había llamado un generador de silencio, un dispositivo que crearía una zona muerta en el espectro psíquico, un lugar donde la conciencia iba a morir. Rex me observó trabajar desde la puerta, sus orejas echadas hacia atrás. Sabía dónde íbamos, sabía lo que venía, y estaba aterrorizado. Pero cuando tomé mis llaves, se levantó cojeando a mi lado y apretó su cabeza contra mi pierna. «Última casa, chico», dije, mi voz ronca. De una manera u otra, esto termina hoy. El trayecto a la mina Blackwood tomó 40 minutos. El bosque era diferente a la luz del día, aún opresivo, aún equivocado, pero visible. Podía ver el alcance de la corrupción ahora. Árboles retorcidos en patrones espirales, su corteza ennegrecida y supurando una sustancia que parecía aceite. El suelo estaba alfombrado con hongos dispuestos en formaciones geométricas perfectas. Pájaros colgaban muertos de ramas, sus cuerpos perfectamente preservados, como si hubieran sido congelados en pleno vuelo. Regla número 5. La mancha de la casa. El monstruo es la fuente, pero el ecosistema es el síntoma. Este ecosistema estaba muriendo y se llevaría al pueblo con él si no actuaba.
Estacioné a 50 yardas de la entrada de la mina y empecé la instalación. El ritual, porque eso era, a pesar del lenguaje científico de mi tío, requería precisión. Dispuse alambre de cobre en un patrón complejo alrededor de la entrada de la mina, creando un circuito que llevaría la frecuencia que necesitaba. Las limaduras de hierro se colocaron en puntos específicos, creando nodos en el patrón. Los compuestos químicos fueron en baterías modificadas, su descarga eléctrica sintonizada para emitir ondas en los rangos teta y delta, las frecuencias del sueño profundo y la inconsciencia. En el centro de todo, coloqué el generador mismo, un dispositivo improvisado armado con baterías de auto, un transmisor de radio modificado y circuitería que mi tío había diseñado basado en investigación que ninguna universidad tocaría. Parecía algo que un teórico de la conspiración armaría en su garaje, y tal vez eso era exactamente lo que era, pero funcionaría. Tenía que funcionar. Rex se mantuvo cerca, su cuerpo temblando. El aire alrededor de la mina se sentía espeso, cargado, como el momento antes de que caiga un rayo. El destello sabía lo que estaba haciendo. Estaba observando, esperando. Revisé mi reloj, 3:00 de la tarde. En las historias, estas cosas siempre pasan a medianoche, a la hora bruja, pero los criptidos reales no se preocupan por el simbolismo, se preocupan por la supervivencia. Y ahora mismo, el destello estaba luchando por su existencia. Me paré al borde de mi círculo de alambre y hierro, tomé una respiración profunda y pronuncié el nombre Elias Blackwood. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El aire dentro de la entrada de la mina empezó a brillar. Ese mismo efecto de distorsión de calor que había visto antes, pero esta vez no se resolvió en una sola figura. Explotó hacia afuera en una tormenta de formas, una cacofonía de cada miedo que el destello había manifestado alguna vez. Vi al hombre sonriente, su rostro estirado imposiblemente amplio, dientes como vidrio roto, niños perdidos con ojos vacíos alcanzándome con manos pálidas, mi tío gritando mi nombre, su cuerpo desgarrado y sangriento, mi madre llorando, preguntando por qué la había dejado morir sola, la sheriff Rostova, su rostro vacío y catatónico, garabateando aprende en el aire con dedos que sangraban tinta negra. Y detrás de todos ellos, debajo de todos ellos, algo más, la forma verdadera de Elias Blackwood, o en lo que se había convertido en un siglo de oscuridad y locura. Una masa retorcida de miembros y rostros y bocas, todos gritando, todos exigiendo ser recordados, ser temidos, existir. El sonido era insoportable. 1000 voces, 1000 gritos, 1000 recuerdos, todos comprimidos en un solo acorde que rompía la realidad. Sentí sangre goteando de mi nariz, mis oídos. Rex estaba aullando, un sonido de puro terror animal. Mi mano encontró el interruptor de activación en el generador. Regla número 1, susurré. No confíes en nada que tu mente te presente. Accioné el interruptor. El silencio que siguió no fue la ausencia de sonido, fue la presencia de nada. Un antisonido, un vacío que tragaba ruido y pensamiento y sensación. El mundo se volvió gris, los colores drenándose como si alguien hubiera bajado la saturación de la realidad misma. El destello se debatió, sus formas parpadeando y distorsionándose, intentando encontrar agarre en mi mente, intentando mostrarme nuevos horrores, nuevos miedos, pero yo ya estaba ido. Me había meditado en un estado de vacío absoluto, usando técnicas que había aprendido de 3 tradiciones espirituales diferentes y una casa muy extraña en el Tíbet. Mi mente era una pizarra en blanco, un vacío. No había nada para que se aferrara. La entidad empezó a reproducir mis recuerdos directamente. Sedona, el granero, la muerte de mi tío, pero los vi como si estuviera viendo una película sobre la vida de otro. Interesante, triste, pero distante. No mía, no más. El destello intentó más fuerte. Me mostró a Rex muriendo. Me mostró a Ironwood quemándose. Me mostró a todos los que alguna vez amé, desgarrados en detalle excruciating. Pero no sentí nada. No era nada. Existía en un espacio entre pensamientos donde la emoción no podía alcanzarme. Y lentamente, imposiblemente, el destello empezó a morir de hambre. Sus formas se volvieron menos distintas, los bordes difuminándose. La cacofonía de voces se volvió estática, luego ruido blanco, luego algo más quieto que el silencio. Se estaba deshilachando, las conexiones con la conciencia colectiva del pueblo cortándose una por una, mientras mi dispositivo interrumpía las frecuencias psíquicas que usaba para alimentarse. Pero el costo estaba aumentando.
La vida vegetal alrededor nuestro estaba muriendo en tiempo real. Pasto ennegreciéndose, árboles soltando sus hojas en grandes olas marrones, hongos licuándose en charcos de podredumbre. El aire mismo se sentía delgado, como si estuviéramos en altitud, y me di cuenta de que no podía tomar una respiración completa. Mi cabeza se partía, un migraine tan intenso que apenas veía. Mis manos temblaban, sangre corriendo libremente de mi nariz y oídos ahora. Rex estaba caído, echado de lado, su cuerpo convulsionando, pero estaba vivo. Sus ojos encontraron los míos, y en ellos vi confianza. Creía que yo sabía lo que hacía. Esperaba que tuviera razón. Empujé el generador más fuerte, girando la perilla más allá de las marcas de seguridad que mi tío había dibujado. La frecuencia aumentó, el vacío se profundizó, y el destello dio un último grito desesperado. El sonido de una estrella muriendo, de la realidad desgarrándose, de cada pesadilla comprimida en un solo momento. Y luego se fue. No desapareció, no fue destruido, simplemente borrado. El aire se plegó de vuelta sobre sí mismo con un sonido como seda rasgándose. Y donde había estado el destello, no había nada. No espacio vacío, no oscuridad, nada. Un agujero en la realidad que rápidamente se selló como agua cerrándose sobre una piedra. El peso opresivo que había colgado sobre Ironwood durante semanas, durante décadas, durante un siglo, se levantó de golpe. Lo sentí en mis huesos. Una ligereza repentina como la presión atmosférica normalizándose después de una tormenta. El generador de silencio chisporroteó y murió. Sus baterías drenadas, sus circuitos fundidos. Lo apagué y me tambaleé hacia atrás, colapsando junto a Rex. Respiraba, superficial, doloroso, pero respiraba. Lo reuní en mis brazos. Sentí su corazón latiendo contra mi pecho, y por primera vez en días me permití sentir algo más que determinación, alivio, agotamiento y un horror creciente por lo que había hecho. Había usado el olvido como arma. Había creado una zona donde la conciencia no podía existir, donde los pensamientos morían, donde la memoria era imposible. Y al hacerlo, me había convertido en la misma cosa que los cazadores de criptidos debían combatir, un borrador de la realidad. Algunos monstruos no se matan, solo se responden con monstruos más grandes. Una semana después, estaba empacando mi camioneta. El pueblo se veía diferente, no curado. La curación tomaría años, pero más ligero. La gente caminaba con la cabeza alta. Niños jugaban en patios. El dependiente de la ferretería en realidad me sonrió cuando devolví los químicos industriales que no usé. La sheriff Rostova había despertado 2 días después de la mina. No tenía memoria de lo ocurrido, no memoria de estar catatónica, de garabatear en su escritorio, de llamarme en primer lugar. Me detuvo en la calle principal, me dio una mirada confundida y preguntó si estaba perdido. «Solo me voy», le dije. «Cuídate», dijo, y se alejó, ya olvidando mi rostro. Las otras víctimas se estaban recuperando también. La viuda de Marcus Dea dijo que su marido había despertado hablando en fragmentos, su memoria como queso suizo, pero presente. Sarah Chen estaba siendo trasladada a una instalación en Portland, su pronóstico incierto, pero no sin esperanza. La madre de Jennifer Marsh me había llamado sollozando, agradeciéndome por algo que no podía nombrar ni recordar. El pueblo estaba olvidando, no solo el destello, sino todo el calvario, el miedo, la locura, la ola de catatonia. Todo se desvanecía como un mal sueño, detalles escapando, dejando solo un vago sentido de que algo pasó, pero ahora terminó. Mi dispositivo había hecho más que matar a la entidad. Había cortado su conexión con la memoria del pueblo completamente. Elias Blackwood estaba siendo olvidado. El hombre sonriente se estaba convirtiendo en una rima infantil medio recordada sin poder, sin significado. La culpa que había alimentado al destello durante un siglo se estaba disolviendo. Misión cumplida. Entonces, ¿por qué sentía como si hubiera perdido? Rex estaba en la camioneta, acurrucado en el asiento del copiloto. Se estaba recuperando lentamente, pero nunca sería el mismo. Sus instintos estaban comprometidos, sus sentidos poco fiables. Necesitaría reentrenamiento, tal vez retiro. Hace 3 semanas, el pensamiento me habría destruido. Ahora solo se sentía como un costo más en un libro lleno de ellos. Subí al asiento del conductor, encendí el motor. Rex levantó la cabeza. Me miró con esos ojos oscuros conocedores. Luego puso la cabeza en mi regazo. El peso de él era real, sólido, cálido, prueba de que algo bueno había sobrevivido. Puse la camioneta en marcha y pasé por la comisaría.
por la biblioteca donde Eleanor Blackwood no tendría memoria de nuestra conversación, por el cartel que decía «Bienvenido a Ironwood, Oregón, población 847». Alguien había pintado sobre el graffiti de Bete. Conduje e intenté olvidar porque ahora sabía que algunos monstruos no se matan, solo quedan sin respuesta, y tenía que vivir con el silencio que había creado. La carretera se extendía delante, gris e interminable, y en algún lugar en la distancia, otro pueblo estaba llamando, otra herida que no sanaría sola, otra casa que costaría más de lo que quería pagar, pero eso era lo que era, un cirujano para pueblos sangrando de heridas que no podían describir, y los cortes que hacía para salvarlos dejaban cicatrices que yo llevaría para siempre. Subí a la camioneta y encendí el motor. Rex puso la cabeza en mi regazo. Condujimos e intenté olvidar porque ahora sabía que algunos monstruos no se matan, solo quedan sin respuesta, y tenía que vivir con el silencio que había creado